tardes ya, pasan las 12 de la tarde y me gustaría comenzar con una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo, la oportunidad, Señor, de abrir tu palabra. Prepara, Señor, nuestros corazones para ser alimentados, exhortados, instruidos por medio de ella. Queremos, Señor, que este tiempo traiga gloria a tu nombre. Señor, traiga salvación, santificación, Señor, y edificación para tu pueblo. Esto oramos en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Durante este tiempo de pandemia que hemos vivido, hemos tenido que dejar de congregarnos como cuerpo, como iglesia, presencialmente. Y esto no sé para vosotros, pero para mí, para mi familia, ha sido algo duro, difícil. No ha sido fácil tener que dar como algo habitual, como algo normal, el no poder congregarnos. Y puede que también durante este tiempo, en algún momento, hayas pensado o hayas sentido que los medios virtuales eran suficientes para ser alimentados, que las redes sociales, el WhatsApp, el YouTube o otras aplicaciones nos permiten en cierta medida seguir conectados, tener cierta comunión, que de alguna forma más o menos hemos solventado la falta de vernos. Pero todo esto, queridos hermanos, no suple ni de lejos la comunión real como iglesia local. Y en esta mañana me gustaría que estuviéramos centrados y meditando en la importancia de la iglesia local, la necesidad de la iglesia local. Y es que, queridos hermanos, necesitamos la iglesia local, necesitamos la iglesia, necesitamos estar comprometidos con la iglesia, debemos estar comprometidos con la iglesia. Sabemos, y esto es una certeza bíblica, que todos aquellos que confiamos en Jesucristo como Señor y Salvador, aquellos que somos regenerados, salvados por la gracia de Dios, que hemos nacido de nuevo, somos inmediatamente colocados por el Espíritu Santo en un cuerpo espiritual unido que es la iglesia. Y me gustaría que partiéramos de un versículo precioso que se encuentra en la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13. Y ahí vemos que nos enfoca en un cuerpo. Primera de Corintios, capítulo 12, los versículos 12 y 13. Dice la palabra del Señor: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que somos regenerados, somos salvados por Dios y inmediatamente somos colocados por el Espíritu Santo en un cuerpo espiritual unido, que no es un club social, que no es un club de amigos, sino que es la iglesia. La iglesia, de acuerdo a la Escritura, y lo podemos ver en 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, en Efesios 5, en Apocalipsis 19, la iglesia es la novia de Cristo, de la cual Cristo es la cabeza. Y la formación de la iglesia no es algo nuevo, ni tampoco es algo obsoleto. La iglesia, el cuerpo de Cristo, comenzó en el día de Pentecostés, de acuerdo con Hechos capítulo 2, y será completada cuando Cristo venga por los suyos en el rapto. 1 Corintios capítulo 15 y 1 Tesalonicenses 4. Digo esto, queridos hermanos, porque la iglesia es importante. Necesitamos la iglesia. La iglesia es un organismo espiritual único, diseñado por Cristo y que está constituido por todos los creyentes que han nacido de nuevo. Y el establecimiento de las iglesias locales, algo así como esto, no es algo nuevo tampoco, sino que se enseña de forma clara en las Escrituras del Nuevo Testamento. Fíjate, ve por un momento al origen de la iglesia, Hechos, capítulo 14. Recuerda que el libro de Hechos nos cuenta los orígenes, los comienzos de la iglesia primitiva. Fíjate lo que dice Hechos 14 y versículo 23.
y constituyeron ancianos en cada iglesia. El modelo neotestamentario era establecer iglesias en todos los lugares. Fíjate, versículo 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia. Un poco más adelante, capítulo 20, versículo 17 del libro de los Hechos. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Una vez más, versículo 28 de este mismo capítulo. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y si vas, por ejemplo, al inicio de la carta que Pablo le escribe a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 2, dice, y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Este era el modelo en los orígenes del Nuevo Testamento, en los orígenes de la iglesia primitiva, el establecimiento de iglesias locales. Un poco más adelante, en la carta que Pablo le escribe a los filipenses, da la misma idea. Capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Otra iglesia más local constituida. Así que los miembros del único cuerpo espiritual, no hay muchos cuerpos espirituales, hay un único cuerpo espiritual y somos dirigidos para asociarnos juntos en asambleas locales. Por eso la importancia del versículo que luego veremos, Hebreos 10:25, no dejéis de congregaros, como algunos tienen por costumbre. La iglesia es necesaria, la iglesia es importante. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Bueno, de acuerdo con Efesios 3:21, el propósito de la iglesia es glorificar a Dios. Es el mismo que el propósito del creyente. Efesios 3:21 dice, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo. El propósito de la iglesia es glorificar a Dios. Es el mismo propósito que el de tu vida. ¿Cómo puede la iglesia glorificar a Dios? La iglesia puede glorificar a Dios al edificarse en sí misma en la fe, al ser instruida por medio de la palabra, al tener comunión los unos con los otros, al guardar las ordenanzas establecidas, que de acuerdo con Lucas 22 y Hechos 2 son el bautismo y la mesa del Señor, y al atender y comunicar el Evangelio al mundo entero. Es decir, al cumplir la gran comisión, al extender el reino de Dios, al anunciar el Evangelio a toda criatura. ¿Y cuál es el llamado de todos los santos? ¿Cuál es el llamado tuyo como cristiano? Bueno, es a la obra del servicio. Ve por un momento a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Estás llamado a la obra del servicio. No estás llamado a no hacer nada. No estás llamado a vivir de las rentas. Estás llamado a la obra del servicio, a servir. Fíjate lo que dice 1 Corintios, capítulo 11, capítulo 15, y versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo no es en vano. Es necesario que la iglesia coopere con Dios conforme lleva a cabo sus propósitos en el mundo. Y para este fin, Dios da dones a los creyentes. Él da a la iglesia dones espirituales y damos gracias a Dios por ello. En varias ocasiones a lo largo de todo el Nuevo Testamento se enfatiza la importancia de las asambleas locales, de la iglesia local. Y es por ello que en esta mañana considero necesario y oportuno que nos enfoquemos en la necesidad de la iglesia, la necesidad de estar comprometidos con la iglesia. Porque no es algo pasajero, no es algo de andar por casa, sino que es algo importante. Es necesario para ti, para tu vida, para tu bienestar como creyente. De hecho, este fue el patrón de ministerio que Pablo estableció
cuando pasaba por las congregaciones anunciando el Evangelio. Y entre las ciudades donde iba, él llegaba, anunciaba el Evangelio, el Señor salvaba y se establecían iglesias locales. Es el modelo del Nuevo Testamento, es el modelo bíblico. Vamos por un momento a Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Dice así la palabra del Señor. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Estos versículos están llamando a todos los creyentes, a todos, a ser parte del cuerpo local. Y nos dice por qué es necesario. Porque no podemos dejar de congregarnos si queremos estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y esto es importante, queridos hermanos. Esto es una verdad bíblica. Porque el único ambiente en el que puede existir una cercanía lo suficientemente real entre creyentes para estimularnos cuidadosamente al amor y las buenas obras, no es otro que el cuerpo local con el que uno está comprometido. Y esto solo puede ser en el contexto de la iglesia. Es en el contexto de la iglesia donde podemos animarnos unos a otros. Porque puedes tener un problema en la calle y preguntarle a tu vecino que te va a decir, bueno, no pasa nada, estafa a Hacienda o búscate la vida, y le da igual darte un consejo pecaminoso. Pero va a ser en el contexto de la iglesia, entre los redimidos, donde vamos a poder estimularnos al amor y las buenas obras. Del mismo modo es en el contexto de la iglesia, y también es el modelo nuevo testamentario, donde se enseña que todo creyente debe estar bajo la protección y el sustento del liderazgo de la iglesia local, de los ancianos. Fíjate que cuando Pablo le da a Timoteo instrucciones, 1 Timoteo 4:13, le dice, entre tanto que voy, Timoteo, joven Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y parte del énfasis de la adoración pública incluye estas tres cosas. Escuchamos la palabra, somos llamados a la obediencia y a la acción mediante la exhortación, y disfrutamos, nos deleitamos en la enseñanza bíblica. Y es solamente en el contexto de la asamblea local que estas cosas se pueden llevar a cabo de una manera eficaz. No puede ser fuera, no es el modelo bíblico. No puede ser, bueno, a mí esto no me interesa, quiero vivir el cristianismo a mi manera. Esto no es posible, queridos hermanos. Hechos 2:42 es el versículo que nos cuenta un poco cómo fueron los primeros pasos de los redimidos después del Señor Jesús. ¿Y qué hacían? Fíjate, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y es tremendo que dice, y perseveraban. No dicen cuando podían, cuando les quedaba tiempo, cuando se sentían mal, cuando tocaban, sino que decían, y perseveraban. Los cristianos se reunían para aprender la palabra de Dios, las implicaciones de la misma en sus vidas, para que estando juntos llevaran a cabo acciones de amor y de servicio unos para con otros, para conmemorar la muerte y la resurrección del Señor mediante el partimiento del pan y la oración. Y lo hacían de manera perseverante, tremendo, de manera constante. Y puedes pensar, bueno, yo puedo hacer todo esto en casa, de manera individual, pero Dios no te ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a su cuerpo, a la iglesia, la cual es la representación local de ese cuerpo mundial. Y es por ello que debemos de tener en gran estima a la iglesia.
no porque suene bien, no porque tengamos un local bien refrigerado, no porque un hermano te caiga mejor que otro, sino porque es el modelo divino, es el modelo bíblico. Recuerda que la iglesia es el lugar donde el creyente puede sentirse más a gusto, donde puede deleitarse en torno a la palabra de Dios. Y no sé si te ha pasado, seguro que sí, pero ¿alguna vez has podido estar en uno de esos momentos que estás rodeado de creyentes, en un campamento, en un retiro espiritual, en unas conferencias bíblicas, y que cuando llega el último día, que sientes que eso se acaba, dices, uff, qué pena, qué a gusto estoy? Y es que eso es lo más parecido al cielo que hay en la tierra. Y esa es la sensación que puedes disfrutar en la iglesia al ser bendecidos los unos por los otros. Es lo más parecido que puedes vislumbrar de lo que será el cielo. Así que debemos servir con gusto y ser servidos entre el pueblo de Dios. Ahora bien, ¿por qué es importante el compromiso con la iglesia local? ¿Por qué es importante el compromiso con la iglesia local? Bueno, vamos a ver cuatro aspectos fundamentalmente. El compromiso con la iglesia local es importante, en primer lugar, porque es un tema de obediencia. En segundo lugar, es un tema de comunión. En tercer lugar, es un tema de identidad. Y en cuarto lugar, es un tema de servicio. Bueno, en primer lugar, y este es el fundamento en el que sustentan los demás, es importante estar comprometido con la iglesia, porque es un tema de obediencia. Así está establecido en el Nuevo Testamento. Una membresía activa en una iglesia local es imperativa, es tremendamente necesaria para poder llevar una vida sin concesiones al pecado. Es únicamente mediante el ministerio en la iglesia local que un creyente puede recibir la clase de enseñanza, rendir cuentas, animarse los unos con los otros y estar fuerte en tus convicciones. De esta manera podrás estar fuerte en la fe. Seguro que te ha pasado que cuando estás 4, 5 o 6 domingos por alguna circunstancia sin reunirte, tu fe puede tambalearse, te puedes sentir débil, puedes alejarte de la palabra de Dios, puedes orar menos intensamente, tu comunión con Dios puede distanciarse. Y es que la iglesia es importante porque es un tema de obediencia. Dice, y no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. No lo hagáis. Es de una manera imperativa, no lo hagáis, no dejéis de congregaros. Dios ha mandado que la iglesia provea la clase de ambiente donde se puede vivir una vida sin concesiones. El Nuevo Testamento, y esto lo vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento, indica que los creyentes fueron bautizados, el Señor los salvó, los creyentes fueron bautizados y no se fueron cada uno por ahí, sino que se reunían en grupos, que se congregaban y que eran reconocibles. Este es el patrón que vemos en el libro de los Hechos y también es el patrón sobre el que se dirige el resto de las cartas del Nuevo Testamento. Cristo no edificó muchos ministerios que ahora tenemos. Cristo no edificó radios musicales cristianas y que son de bendición. Cristo no edificó, no instituyó librerías cristianas, que muchas son necesarias y de bendición. Pero la única institución que Cristo edificó, la única que Cristo estableció, fue la iglesia. La iglesia es el modelo bíblico para el pueblo de Dios. Desde el comienzo hubo una unidad espiritual, real, de almas que fueron salvadas. Y esa unidad real espiritual, así como debe de ser en la actualidad, se manifestaba en grupos pequeños o grandes de creyentes que se congregaban con el propósito de santificación, adoración y testimonio, con el propósito de traer gloria a Dios. Así que este es el patrón bíblico, querido hermano. Por este patrón debemos de regirnos. Es un tema de obediencia. Y cuando estás comprometido con una iglesia, cumples el patrón bíblico de identificación con un grupo congregado de creyentes, con quienes nos comprometemos,
no para que tú estés mejor, no para decir, bueno, ya he cumplido, sino que te comprometes para la gloria de Cristo. Así que es, por tanto, una cuestión de obediencia a Dios y su palabra. En segundo lugar, queridos hermanos, es necesario estar comprometidos con la iglesia local, porque es un tema de comunión. Es un tema de comunión. Los creyentes fueron incorporados a una iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, para tener compartida una vida espiritual en común. No puedes tener mucho en común con la gente que está fuera de la iglesia, porque con los que tienes una fe igualmente preciosa es con aquellos que han sido genuinamente redimidos gracias a la obra preciosa de Cristo en la cruz. Y desde ese momento hemos entrado en la comunión, o como él dice la palabra griega, en la participación. Pablo le dijo a los corintios que habían sido llamados a la comunión de su Hijo, el Hijo de Dios. Es una comunión que es tan maravillosa, tan única, que debían asegurarse que no hubiera divisiones, ni argumentos, ni debates en torno a la comunión, que fueran un solo cuerpo. Y por eso Pablo les insiste tanto en la unidad espiritual, una unidad que solo puede venir entre personas genuinamente redimidas y unidas por medio de la palabra de Dios. Fíjate, vamos por un momento a Primera de Juan, al capítulo 1 y versículo 3. Fíjate lo que les dice. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hemos sido salvados para entrar en la comunión, en la participación. No hemos sido salvados para vivir nuestra vida a nuestra manera. No hemos sido salvados para intentar agradar a Dios cuando a mí me convenga y cuando no, sino que hemos sido salvos para entrar a la comunión, a la participación. Vamos de nuevo a Hebreos, capítulo 10. Hemos estado ahí anteriormente. Hebreos, capítulo 10, a partir del versículo 23. Esta es una sección maravillosa de la Escritura. Ya en el versículo 23 podríamos estar todo el día, ¿verdad? Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Mantén firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Y fíjate que porque viene ahí tremendo. Porque, y esto también es una promesa bíblica, ¿verdad? Que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Pero dice ahí, porque fiel es el que prometió. No es una cosa de andar por casa. Porque fiel es el que lo prometió. Mantente firme, sin fluctuar. Y dice el versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuanto más nos acercamos al regreso de Jesucristo, y esto es cada día que pasa, más necesitamos la comunión. No dejéis de congregaros, estimulaos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y esto, queridos hermanos, es fundamentalmente en el contexto de la iglesia local. Y dice el texto que era el hábito para algunos no congregarse, que no estaban en la asamblea cuando se reunían. Y dice el texto que esto está mal, que esto no puede ser, que la Biblia no llama a eso, sino que dice no dejando de congregaros. Y me cuesta mucho, muchísimo, entender que algunos creyentes no necesiten la comunión, que puedan prescindir de ella. No puedo entender cómo alguna gente puede sentir que ha cumplido con algún tipo de deber, con una obligación por ir 1 hora y media el domingo a la iglesia. Pensar, bueno, ya me he quitado esto. Eso es una pena. No venimos por compromiso, no venimos por cumplir.
sino que debemos deleitarnos en la comunión. Es tremendamente y estrictamente necesario el compartir nuestra vida en común, los hermanos juntos y en armonía, cultivar amistades en el entorno de la iglesia, amistades que van a ser mucho más fuertes, mucho más encadenadas, mucho más reales y mucho más activas que las que podamos tener en la calle. El llevar las cargas los unos de los otros, el preocuparnos mutuamente, la oración mutua, eso es la comunión, esa es la vida de la iglesia, esa es la vida de compartir amor, es la vida de sacrificio, es la vida de dar sacrificialmente tanto mi dinero como mi tiempo, como mi energía, no por mi bienestar, sino por el bienestar de otros, del prójimo, por el bien de mis hermanos. Es congregarnos por causa de la mesa del Señor, es congregarnos para cantar alabanzas y adorar a Dios juntos. Es esa devoción renovada. Y esto no es por cumplir, esto no es porque toca el domingo, sino que es un tesoro altamente preciado. Eso es la iglesia. Y esa comunión debería ser más y más profunda conforme nuestras vidas se entrelazan más y más, conforme nos conocemos más y más, conforme nos unimos más y más. Depositamos la confianza los unos en los otros, nos amamos con un amor genuino, que no viene de que yo sea amoroso ni tenga un corazón muy bueno, sino que es el amor que nos une en Cristo, nuestro Salvador. Y realmente se pueden tener amistades espirituosas tremendamente profundas, que pueden cambiar nuestra vida, que nos pueden fortalecer. Y eso forma parte de las bendiciones de la comunión de la iglesia. Ser parte de una iglesia, de una asamblea local. No somos un club social. No podemos tener la misma relación que hay en un AMPA o en un club de tenis. Estamos aquí para implementar la palabra de Dios. Es una unión fuerte en el espíritu y eso es la comunión. Una iglesia bajo un liderazgo bíblico y los ancianos aquí para protegernos de los lobos que quieren despedazarnos, de la gente que quiere robar tu corazón, tus recursos, tus energías y que te intentan distorsionar de la verdad. La comunión no es algo por lo que tengamos que cumplir. La comunión es un regalo, es una bendición tremenda de Dios. No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Exhortaos al amor y a las buenas obras. Así que es un asunto de obediencia, es un tema de comunión y en tercer lugar es un asunto de identidad. Un asunto de identidad. Bueno, por título, y lo pongo entre comillas, eres un cristiano. Cristiano, ¿verdad? Además, a veces se nos llena la boca de decirlo. Soy cristiano. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que sigues a Cristo, pero aún más implica que has sido unido con Cristo. Lo hemos leído anteriormente, tu vida está escondida en Cristo. Esto es tremendo. Tu vida y la de Cristo están juntos. Tu vida está escondida con Cristo. Dice la palabra, ya no vivo yo, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Hemos sido comprados por precio, redimidos por la sangre preciosa de Cristo, gracias a la obra en la cruz. Así que eso es lo que eres. Más que cualquier otra cosa, por encima de todo, eres de Cristo, gracias a su salvación, y llevamos un nombre más que cualquier otro nombre. Así que por encima de la pertenencia a cualquier asociación, por encima de la pertenencia a cualquier club, por encima de todo, eres parte del cuerpo. Recuerda un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos nosotros. Esto es un espíritu, una iglesia, una esperanza. Todos estamos unidos con el mismo Cristo. Esto es maravilloso y esto forma parte de tu identidad. Ahora, ¿te avergüenzas de pertenecer a este grupo? ¿Te avergüenzas de llevar esa identificación? ¿De identificarte con otros creyentes que tienen una fe igual de preciosa que la tuya? ¿Te avergüenzas de eso? Piénsalo. Porque lo que es sorprendente
tremendamente sorprendente es que el Señor no se avergüenza de aceptarte, de llamarte, de que seas su hijo. Y créeme que esto arruinaría totalmente su reputación. A veces me impacta a cuántas cosas nos podemos unir, nos podemos vincular, porque reflejan lo que creemos. Las personas se unen a todo tipo de organizaciones, asociaciones, partidos políticos, a todo por lo que creen. Pero más que cualquier otra cosa, más que cualquier otra organización sobre la faz de la tierra, realmente perteneces a Cristo. Porque, fíjate, ni siquiera, como antes nos recordaba nuestro hermano Paco, ni siquiera eres ciudadano de este mundo. Recuerda que dice la palabra del Señor que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y gracias a la obra de Cristo en la cruz, gracias a la redención y a la remisión de nuestro pecado, pertenecemos a una familia eterna. Y no deberíamos estar dispuestos externamente a identificarnos con estos miembros visibles que se congregan en un grupo local. Si es una unión que no es temporal, que es una unión eterna, que se mantendrá por la eternidad en el reino de los cielos. Mira a tu izquierda y a tu derecha, porque compartes identidad con cada hermano. Así que el compromiso con la Iglesia es importante en primer lugar porque es un asunto de obediencia. En segundo lugar es un asunto de comunión, es un asunto de identidad y en cuarto lugar y por último es un asunto de servicio. Es un asunto de servicio. Todos los dones espirituales funcionan en la Iglesia. Por cierto, cada hermano tiene al menos un don. Esto es una promesa bíblica. La Iglesia es el lugar donde los dones espiritualmente pueden ser ministrados, donde deben ser ministrados. El Nuevo Testamento llama a la comunión del servicio, al amor abnegado que nos lleva a servir. Así que sea cual sea tu don espiritual, aquel que tengas, todo eso lo puedes llevar a cabo en la Iglesia, en el ámbito de la Iglesia, promovido, apoyado y guardado por la Iglesia. Dice la palabra del Señor en la Escritura que estamos aquí a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Estamos aquí para entregar nuestras vidas, para que podamos servirnos unos a otros. Así es como esto funciona. Y así lo que decía el primer versículo que hemos leído en 1 Corintios 12. Así es como un cuerpo funciona. Se ministra a sí mismo, unos por otros, satisfaciendo de manera mutua las necesidades de todas las partes, para que finalmente funcione de una manera perfecta, con Cristo a la cabeza. Y me da pena, a veces llega a frustrarme, que la gente pueda estar involucrada en una iglesia de una manera superficial. No tener ni querer tener ningún ministerio. Y a veces podemos estar tremendamente ocupados en muchísimas cosas, pero que se van a acabar quemando, que son terrenales, que van a perecer. Pero nosotros perdemos el norte y nos implicamos y dejamos que nuestro corazón no esté centrado en absoluto en lo que va a permanecer para siempre. La Biblia del Señor, la palabra de Dios no nos llama a hacer tesoros en la tierra, sino a hacer tesoros en los cielos. El servicio. Este es el lugar para eso. Aquí es donde sucede, en la iglesia. Debes servir, debes ministrar en la iglesia. Y cuando te conviertes en parte de la iglesia, estás diciendo, Señor, estoy listo para servir. Y cuando no te comprometes con la iglesia, cuando es algo más con lo que de vez en cuando me intereso, estás diciendo, Señor, no quiero servir. No me metáis en eso. No quiero responsabilidad. Y entonces pierdes mucho. Vas a perder bendición, vas a perder gozo, vas a perder paz, vas a perder satisfacción y vas a perder recompensa eterna. Estás dejando pasar un tesoro precioso. Así que el compromiso en la iglesia es un asunto de obediencia, de comunión, de identidad y de servicio. Obediencia, comunión, identidad y servicio. Y esto, queridos hermanos, tiene una implicación directa.
una consecuencia tremendamente directa, y es la de nuestro testimonio, nuestro énfasis evangelístico. ¿Qué es lo que la gente puede creer en el mundo, ahí fuera, cuando salimos, que somos los cristianos? ¿Que pueden creer que somos nosotros? Bueno, si solamente somos esas personas que están por ahí flotando en el aire, que en cierta manera nos llamamos a nosotros mismos cristianos, pero que solamente dicen, bueno, soy cristiano, y ahí se acaba su vida espiritual, en decirlo, si ahí se acaba todo, créeme que nuestro testimonio está en jaque y casi en mate. Y si alguien te dice, bueno, ¿tú a qué iglesia perteneces? Y le contestas, bueno, depende, yo es que soy más bien un cristiano libre, eso no es bíblico. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, ve ahí por un momento. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos. No en que digáis, sí, yo soy cristiano, pero soy libre. Bueno, yo un día, hace 30 años, dije que era creyente. No, yo de vez en cuando, un domingo, voy a la iglesia. No, en esto considerarán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Tu testimonio va a ser creíble no por lo que digas, sino que va a ser creíble en base a tus relaciones, en base a la realidad de tu vida, en base a la realidad de tu compromiso. Una iglesia firme y comprometida es de testimonio para los demás. Fíjate, 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14. Esta es una iglesia en la que primero nos pone un ejemplo malo y luego pone el ejemplo bueno. Fíjate, versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero ahora viene el versículo 24. Pero si todos profetizan, y aquí esta palabra significa enseña, si todos están enseñando y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Es alguien que llega a una iglesia, incrédulo, indocto, y ve que allí hay una congregación adorando a Dios, una iglesia predicando la palabra, siendo proclamada fielmente, los ve adorando, y entonces ese incrédulo, indocto, dice que cae sobre su rostro y se arrepiente. Eso es una iglesia que puede tener un impacto, un testimonio real en la vida de las personas. 1 Corintios capítulo 2 y versículo 9, un versículo que todos conocéis, dice, mas vosotros sois, y fíjate qué tremendo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pero a veces nos da igual, ¿verdad? Bueno, tampoco tiene mayor importancia. Somos linaje escogido por Dios, somos real sacerdocio y somos nación santa. Pero ¿para qué le vamos a dar más importancia? Podemos pensar. Fíjate, pueblo adquirido por Dios. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tremendo. Tremendo. Y aquí estamos congregados, proclamando la realidad de Cristo. Esto es poderoso, es un privilegio y es una bendición. Podemos tener un impacto real ahí fuera con nuestro testimonio. Cuando nos congregamos, esta iglesia debe de estar llena de gente emocionada por adorar a Dios, por exaltar a Cristo y ser parte de la comunión que está congregada aquí. ¿Estás aquí así en esta mañana? No unirse a la iglesia, no comprometerse con ella, es decir, no quiero servir a la única institución que Cristo edificó. Y si hay una dejadez constante por la iglesia, si no hay una perseveración constante, si no hay una necesidad imperiosa de disfrutar de la comunión los unos con los otros, de deleitarnos,
de meditar en las maravillosas cosas de Dios, si constantemente vives rehusando el compromiso con la iglesia, entonces debes pararte y examinar tu fe. Debes ver tu relación verdadera con Dios, examinar tu fe, mirar tus prioridades, valorar tu estado espiritual. Porque puedes argumentar muchas cosas. Puedes decir, bueno, yo soy más bien un cristiano independiente. Yo soy cristiano, pero vivo el cristianismo a mi manera. Tal vez cuando sea más viejo, entonces me comprometeré con la iglesia. Tal vez cuando me jubile tendré más tiempo. No quiero ir a la iglesia porque es que allí veo a determinadas personas que me hacen sentir mal. Puedes decir, bueno, yo con mi relación personal con Cristo tengo suficiente. Bueno, yo con mi Biblia me basto. Puedes decir, bueno, la iglesia no lo es todo. Yo tengo alguna comunión con algunos hermanos fuera de la iglesia. Puedes decir, me gusta la iglesia, pero es que también me gusta mucho o más disfrutar del domingo en casa. Puedes decir, no quiero implicarme en las actividades de la iglesia porque me absorben mucho tiempo. Puedes decir, el problema con esta iglesia es que es demasiado pequeña o es que es demasiado grande. Pero todo esto son excusas. Todas ellas carecen de una base bíblica y no agradan a Dios en absoluto. Y esta iglesia aquí, en Bailén particularmente, tiene una misión, tiene un cometido, y es ser la columna y baluarte de la verdad, de acuerdo con 1 Timoteo 3:15. Columna y baluarte de la verdad en esta ciudad. Y sí, somos pocos. Somos pocos, sí. Pero pocos, ¿para qué? Piénsalo bien. ¿Somos demasiado pocos para alabar? ¿Somos demasiado pocos para elevar una adoración conjunta? No. ¿Somos demasiado pocos para predicar la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios? No. ¿Somos demasiado pocos para la preparación, el discipulado de nuestros hijos, de los jóvenes? La respuesta es que no. ¿Somos demasiado pocos para ir y alcanzar a los perdidos por medio de la proclamación del Evangelio? Tampoco. Esta es la iglesia de Dios. Es el modelo bíblico para nuestra vida. Necesitamos la iglesia. Este es el testimonio de Cristo en esta ciudad, en este pueblo hostil a la verdad del Evangelio. Y es tremendamente importante, es tremendamente necesario que nuestro compromiso con la iglesia sea real, genuino, verdadero. El Señor nos ha bendecido con la salvación, con el regalo de la vida eterna, con este grupo de hermanos que tenemos a nuestro alrededor, y debemos de vivir vidas que traigan gloria a su nombre. Alguien dijo, ir a la iglesia cada domingo no te convierte en un cristiano. Eso sí, un cristiano necesita ir a la iglesia cada domingo. Recuerda, si no estás en paz con Dios, Cristo es el único que puede cambiar tu vida. La paga del pecado es la muerte, de acuerdo con Romanos 6. Y solo confiando en Cristo como Señor y Salvador, confesando tu pecado, arrepintiéndote, cambiando tu estilo de vida, eres librado de la paga del pecado, que es la muerte, de la condenación eterna. Dice Hechos 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Que el Señor nos ayude a meditar en estas verdades buenas y necesarias para nuestra vida y para la vida de la iglesia. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, agradecemos este tiempo, Señor, en tu palabra. Señor, necesitamos